Supongo que el día que lo escribieron ni siquiera se lo imaginaban, pero el caso es que en mayo de 1916, un artículo de un periódico llamado Chicago Defender acabó provocando el mayor movimiento migratorio de la historia de Estados Unidos y acabó provocando un movimiento que más adelante generaría la música gospel. Y para entender algo tan curioso como eso nos tenemos que ir muy al principio de la historia, casi hasta el inicio de todo, porque todavía hoy existe cierta controversia sobre cómo y por qué fueron evangelizados la primera población africana que fue llevada como esclava a lo que hoy es Estados Unidos. Principalmente pudo ser por dos cosas. Una es para despojarlos de sus raíces y dejarlos huérfanos de costumbres y de raíces africanas, y la otra posiblemente también fue para inculcarle unos ciertos valores de resignación y de dignificación del sufrimiento y así evitar posibles revueltas de la población. Lo cual es curioso porque por un lado los evangelizaron, pero por otro al mismo tiempo no les permitían acceso a las iglesias, tuvieron que acabar desarrollando su actividad de la iglesia en chabolas, en las plantaciones, como buenamente podía, con pastores elegidos entre la propia población afroamericana entre ellos, sin ningún tipo de hábitos, ni de formación, ni de reconocimiento por las estructuras de la iglesia protestante. Incluso los muy cabrones llegaron a darles versiones manipuladas de la Biblia que quitaban los pasajes de la Biblia que podían incitar más a la revolución. Y la verdad es que cuando llega la guerra civil en Estados Unidos y el final de la esclavitud, la situación tampoco cambió demasiado porque siempre hubo dos Estados Unidos, el Estados Unidos del norte y del sur. Lo sabía antes del final de la esclavitud, continuó habiendo esa diferencia después y en cierto modo, a lo mejor salvando mucho las distancias, sigue existiendo hoy en día. Y es que la historia del desarrollo cultural y sobre todo musical de la población afroamericana en Estados Unidos se cimienta en gran medida en la actividad en las iglesias y la actividad en la vida nocturna. Y el hecho de que el norte y el sur de Estados Unidos fuesen tan diferentes marcó grandes diferencias de cómo los afroamericanos se desarrollaron culturalmente en el norte y el sur. En el norte, donde el final de la esclavitud llegó mucho antes y las condiciones seguían siendo muy duras y la represión y la violencia racial seguía siendo muy elevada, pero muchísimo menos que en el sur, las influencias de la música litúrgica de los colonos británicos fue muy grande y muchas iglesias protestantes afroamericanas incorporaron cánticos protestantes clásicos europeos de Mozart, de Haydn, de grupos corales, pues como podías escuchar en el Reino Unido. La vida nocturna también fue bastante diferente porque a finales del siglo XIX, primeros del siglo XX, en el norte de Estados Unidos, ciudades como Chicago, como Boston, se produce un proceso de industrialización muy fuerte. Se empiezan a abrir fábricas de todo tipo, de coches, de muebles, de maquinaria, sector de la metalurgia. Entonces eso crea, junto con el final de la esclavitud, una nueva clase social que es el trabajador afroamericano proletario, cuyas condiciones de vida son muy duras y sigue habiendo mucha discriminación, mucha persecución racial, pero existe el trabajador proletario afroamericano que trabaja en una fábrica, que tiene trabajo remunerado, que vive en un piso, cuyos hijos están escolarizados en colegios segregados, pero cuyas tasas de alfabetización afroamericanas distan muchísimo, son muchísimo más elevadas que en el sur, y donde existe y se desarrolla una cultura del ocio gracias a que en cierto modo tienen una vida con ahorro, con dinero, con ocio. Y entonces en esos clubes nocturnos de ciudades como Chicago es donde se empieza a gestar poco a poco pues movimientos como es el blues de Chicago, que es mucho más vivo, mucho más activo que el blues del delta del Mississippi, o lo que sería el jazz. En el sur la cosa es muy diferente, la situación es muchísimo más dura porque el sur está principalmente focalizado en la actividad de la agricultura. Principalmente son esclavos que trabajan en las plantaciones del algodón, del tabaco, del maíz, y las condiciones son muchísimo más represivas y muchísimo más duras. Y eso afecta muchísimo al desarrollo cultural porque el intercambio cultural que se hace entre la música de los colonos y de la población blanca y los afroamericanos es mucho menor. Y se genera toda una cultura dentro de las iglesias protestantes del sur de Estados Unidos, principalmente de Georgia, el delta del Mississippi, en el que se entremezclan unas ciertas influencias de lo que son toda la cultura protestante, ciertas influencias de lo que es también la música de los blancos que al final son los colonos, con ciertos restos en la música africana que al haber tenido menos intercambio cultural no se llegan a perder. Y así es como nacen un elemento tan importante para la música afroamericana y su cultura como son los espirituales, que es esa mezcla de los cánticos espirituales protestantes con elementos que se mantienen de la cultura afroamericana, principalmente
la llamada respuesta que viene incorporada de África, en la que una voz líder, la del pastor o una voz líder dentro de las plantaciones, canta y el resto de la población le sigue con una respuesta. Esto está en los espirituales, está en los cánticos de trabajo de las plantaciones de algodón. De hecho, al mismo tiempo que la música religiosa es muy distinta en el sur en base a los espirituales, la música de los ambientes nocturnos también cambia mucho, porque no hay esa vida nocturna de locales nocturnos donde la gente va a gastar el dinero. Y de hecho, pues bueno, el blues del delta del Mississippi es mucho más triste, es mucho más apagado, tiene mucha más narrativa de lamento. ¿Qué ocurre? Que curiosamente, en mayo de 1916, un periódico llamado Chicago Defender escribe un artículo haciendo un llamamiento a los afroamericanos que viven en el sur de Estados Unidos para que se vayan a trabajar al norte, porque aunque ha venido el fin de la esclavitud, en cierto modo siguen siendo esclavos, porque cuando trabajabas en una plantación que no tienes absolutamente nada, no has podido aprender a leer ni escribir, no tienes nada, y hay grupos terroristas que se dedican a sembrar el terror y la violencia dentro de los afroamericanos libres, aunque les dijeran que eran libres, no podían hacer nada. Muchos, por desgracia, se tenían que seguir quedando en las plantaciones porque no era no tener nada, sino que si salías de la plantación y empezas a vivir libre, cualquier día podía venir el Ku Klux Klan y te podía matar. Así que el Chicago Defender hace un llamamiento para que los afroamericanos del sur, que viven muchísimo peor, emigren al norte, que sigue industrializándose y que sigue demandando mano de obra. El caso es que ese artículo recorre todo el sur de Estados Unidos, se va intercambiando y fotocopiando y pasando de una mano a otra y acaba desatando un movimiento en el que millones de afroamericanos del sur de Estados Unidos se cogen los trenes para irse al norte de Estados Unidos a buscarse una nueva vida. El movimiento migratorio fue tan grande que movió a millones de personas y acabó creando incluso atentados terroristas de patronos y dueños de plantaciones que fueron a las estaciones de tren a sabotear los trenes y las vías y a intentar disparar incluso a los afroamericanos que trabajan en las plantaciones para que no emigrasen al norte, porque claro, si los afroamericanos que trabajaban en el algodón se iban al norte, ¿quién se supone que iba a cultivar el algodón? Porque ellos no tenían pensado hacerlo. También fueron miles de músicos atraídos por la idea de que en el norte de Estados Unidos había clubes de música, había músicos profesionales. De hecho, es curioso porque muchas grabaciones de blues del delta del Mississippi de los años 30 y de los años 40 son grabados en discográficas de ciudades como Boston o como Chicago, en discográficas como la Paramount, porque para los músicos afroamericanos del sur del blues era más fácil irse a Chicago a grabar la música en discográficas como la Paramount que grabarlas directamente en el sur. Y así es como hubo un enorme movimiento no solo de trabajadores, sino de artistas y de músicos que se fueron para buscarse una vida mejor en los ambientes nocturnos de ciudades como Chicago. ¿Qué ocurre? Que cuando todos esos afroamericanos del sur llegan al norte de Estados Unidos, a Boston, a Chicago, se encuentran un mundo completamente distinto, no se lo pueden creer. De repente se encuentran una masa de afroamericanos proletaria que tiene una vida, sigue siendo muy hostil, pero que tienen un trabajo, tienen un sueldo, sus niños van al colegio. El choque cultural de esa migración del sur hacia el norte fue inmensa y en cierto modo las iglesias de Chicago fueron un fiel reflejo de ese choque cultural, porque en las iglesias afroamericanas de Chicago, donde la gente iba los domingos bien vestida de domingos, y estaban callados mientras un coro cantaba música de Haydn, y de repente llegan los emigrantes del sur de Estados Unidos acostumbrados a los espirituales, donde las liturgias de las iglesias eran completamente interactivas, donde, lo que estamos acostumbrados a ver un poco en los clichés de las películas. Había arrebatos místicos, eran completamente participativas, la gente gritaba aleluya, daba palmas, cantaba, la gente se ponía de pie, bailaba en procesos litúrgicos que podían durar horas. Ese choque religioso entre los dos desarrollos culturales de las iglesias era inmenso y apenas se habían encontrado hasta ese momento. Entonces se produce una tensión provocada por el choque cultural, principalmente en Chicago, muy grande durante los años 20 y sobre todo durante los años 30. Incluso en los clubes nocturnos de Chicago se produce un choque cultural muy grande porque músicos profesionales bien equipados, con buenos instrumentos y con una visión de la música de ocio mucho más movida, mucho más animada, chocan con los músicos de blues que vienen del sur, que vienen de situaciones muy precarias, que han aprendido a tocar en las iglesias, que tienen conocimientos más precarios y una visión de la música nocturna muy distinta. El caso es que entre todos esos afroamericanos del sur que emigraron hacia el norte, hubo uno muy especial que se llamaba Thomas Dorsey. Thomas Dorsey era hijo de un predicador en Georgia
y su madre tocaba el órgano en la iglesia. Así que Thomas Dorsey aprendió a tocar el piano y a tocar la guitarra y varios instrumentos gracias a su madre, y tocaba en la iglesia en la que su padre era predicador prácticamente desde niño. Ya de adolescente se ganaba la vida por un lado tocando en la iglesia de su padre y luego tocando por las noches en los ambientes de los burdeles de Georgia. Cuando él lee el artículo del Chicago Defender decide emigrar a Chicago y claro, se encuentra un mundo nuevo y rápido pues empieza a tener la vida de muchos de los emigrantes. Empieza a trabajar en el sector del metal, toca en algunas de las iglesias de Chicago como vocación, y también toca en algunos de los clubes nocturnos para sacarse algo de dinero extra. Se casa, tiene una hija y vive esos años de finales de los años 20 entre la frustración y la tristeza de tener que trabajar en el sector del metal cuando él realmente es un músico profesional y querer dedicarse sobre todo a la música litúrgica y no poder hacerlo porque no da dinero, y sobre todo porque esa visión de la música de la iglesia de los espirituales que trae del sur no encaja dentro de la población de Chicago. En cierto modo, en Chicago se van formando como dos universos. Por un lado, iglesias de los afroamericanos autóctonos, que son mucho más protestantes clásicas, y ciertas iglesias suburbiales que van acogiendo a todos esos inmigrantes del sur, donde van desarrollando libremente esa manera de hacer liturgia que están acostumbrados del sur, llena de espirituales, de cánticos, de gritos, de palmas. Thomas Dorsey tiene una visión muy interesante y muy rompedora para los años 30, y es que él no entiende esa separación, esa especie de muro invisible que separa a las dos comunidades afroamericanas, que en el fondo son la misma cultura y la misma gente y que debería estar unida. No entiende ese muro invisible que los separa. Entonces empieza a desarrollar en la iglesia un pequeño grupo en el que él toca el órgano, incorpora muchos elementos espirituales al mismo tiempo que trabaja con los coros vocales que están trabajando en las iglesias protestantes en Chicago, y intenta juntar los dos conceptos que no entiende por qué tienen que estar separados. Y así es como en 1930 funda un grupo que juntaría los grupos locales protestantes de Chicago con todos los elementos espirituales y de improvisación y de cánticos animados, llamada respuesta, que se trae del sur. La tristeza es que en 1932 a Thomas Dorsey le viene el drama. El pobre pierde a su mujer y pierde a su hijo, y sumido en la tristeza y en la depresión que acaba componiendo el que posiblemente sea uno de los gospels más bonitos, más desgarradores y más importantes de la historia del gospel, que es Precious Lord, Take My Hand. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Let me stand. Come in, Lord. Una canción preciosa, desgarradora, de un hombre que sufre y que se echa a las manos de Dios, que ha versionado muchísima gente. Precious Lord, Take My Hand lo ha versionado Aretha Franklin, lo ha versionado Elvis, lo ha versionado... Yo creo que se ha convertido en uno de los grandes iconos de la música afroamericana. Yo creo que debe ser uno de los 4 o 5 temas de gospel más importantes, yo creo, que ha habido en la historia. El caso es que para 1932 algo también cambiaría dentro de su música, porque una persona fue a tenderle la mano. Su grupo coral se había vuelto enormemente popular y estaba la Pilgrim Baptist, la iglesia Pilgrim Baptist, que era la más importante protestante de toda la comunidad afroamericana en Chicago, que para esa época estaba pasando importantes problemas económicos, así que el párroco de la iglesia va a verlo a la iglesia de los suburbios en la que estaba Thomas Dorsey, y cuando lo ve y ve a todo ese grupo coral como el que él tenía cantando y la gente aplaudiendo y bailando, así que decide llevarse a Thomas Dorsey a la Pilgrim Baptist. Y así es como de repente aparece algo completamente nuevo, que es lo que entendemos como la música gospel, que no viene a ser más que la simbiosis de dos maneras distintas de entender lo mismo por un mismo grupo de gente que ha sido separada culturalmente por mucho tiempo y que de repente se vuelve a encontrar y que necesita fusionarse para volver a entenderse. La música gospel que nace en la Baptist Church de Chicago se convierte en un éxito enorme, y de repente las grabaciones de música gospel de la segunda mitad de los años 30 empiezan a correr por todo Estados Unidos, y para 1940-1945 ya hay grupos de música gospel repartidos por todo Estados Unidos, y esa música que estaba haciendo Thomas Dorsey se está versionando por todo el país. De hecho, para 1950 es tan popular que se crea
lo que se conoce como la Gran Caravana del Gospel, en el que un montón de grupos que hacen música gospel, como la que está haciendo Thomas Dorsey en Chicago, se juntan para ir por caravana recorriendo distintas iglesias de todo Estados Unidos para ir tocando y ganando dinero a base de la voluntad, y se convierte en un movimiento masivo que mueve a millones de personas, que mueve muchísimo dinero y que empieza a crear grandes superestrellas. De hecho, del grupo de Thomas Dorsey de la iglesia de Pilgrim Baptist han salido algunas de las primeras grandísimas estrellas de la música afroamericana de los años 50 del blues, del rhythm and blues, Malaya Jackson, incluso Sister Rosetta Tharpe, una de las grandes maestras y una de las grandes pioneras del rock, sale del grupo de Thomas Dorsey. Incluso de la Gran Caravana del Gospel salió gente importantísima, y los grandes pioneros de movimientos como el soul o del rhythm and blues salen en gran medida de la Gran Caravana del Gospel de los años 40 y los años 50, porque al final esos grupos vocales que luego serían tan populares y que serían los precursores de la música soul, de una voz cantante líder que participa con un pequeño grupo coral que le hace las armonías de 4 o 5 acompañantes, esos grupos reducidos vocales de los que salen los grandes pioneros del soul como Sam Cooke. You Send Me es una adaptación de una canción que precisamente sale de la Gran Caravana del Gospel. Aretha Franklin sale de la Gran Caravana del Gospel. Ray Charles, al final Ray Charles, cuando hace los grandes pasos del rhythm and blues, se comporta como un reverendo en el que le hace la llamada y un grupo de chicas llamadas las Raelettes le hacen la respuesta. Incluso I Got a Woman realmente es una canción litúrgica que él la convierte como un blues. Incluso se está produciendo un proceso de externalización y de repente la música gospel se está exportando a otras zonas de Estados Unidos y empiezan a aparecer primeras vertientes de gospel latino y variantes parecidas al gospel por todo lo que viene a ser toda la zona del Caribe. De repente aparece una nueva generación de artistas que siguen la estela de Thomas Dorsey y una nueva explosión de artistas que hacen un gospel muchísimo más elaborado, muchísimo más grande, con armonías vocales muchísimo más complejas, que incorpora guitarras eléctricas, que incorpora elementos de la música popular. De repente, para los años 60 el gospel se ha convertido en uno de los pilares de la música del siglo XX. Y de hecho durante la segunda mitad del siglo XX, incluso durante el siglo XXI, muchísimos artistas afroamericanos y no afroamericanos, y no solo Elvis, que cantó Precious Lord Take My Hand en una de las versiones más bonitas que jamás se han hecho de esa canción, y que de hecho Elvis la canta como un elemento reivindicativo de hacer valer sus raíces e influencias de la música afroamericana y del soul y del gospel y de la música religiosa afroamericana dentro de sus influencias. Los Rolling Stones cantaron canciones de música gospel reinterpretadas. Muchísima música de la que escuchamos incluso nosotros aquí está enormemente enraizada en la música gospel, porque al final, en cierto modo, escuchamos música que es evolución y variante del pop afroamericano, también del rock afroamericano, del blues afroamericano, que son directamente influenciados por la música gospel. Así que, si vamos a las raíces de todo lo que escuchamos, tenemos que ir a la música gospel. Es algo que vale la pena rescatar. La pena es que, bueno, irónicamente, el 6 de enero de 2006, la Pilgrim Baptist de Chicago, ese pilar de la música afroamericana, ese sitio donde había nacido la música gospel, donde Thomas Dorsey durante más de 50 años dio clases y dio influencias a algunos de los artistas más importantes del siglo XX, como Aretha Franklin, se derrumbaba porque ardía y se venía abajo. Y es triste porque una de las grandes catedrales de la música, de la historia de la música moderna, ardía, se derrumbaba y a nadie le importaba demasiado. Ahí estaba gente tan importante como Rudy Brown, como Ray Charles, como Aretha Franklin, gente devastada, viendo como uno de los pilares de la música negra se derrumbaba, y a la comunidad y a la ciudad pues tampoco le importó, y ahí sigue. Yo creo que ni siquiera la han vuelto a reconstruir, han vuelto a hacer una pequeña chapuza, pero no sé, es triste ver como uno de los templos que han dado pie a toda la música que escuchamos hoy en día se ha venido abajo y a nadie le ha importado demasiado. En fin, espero que esta historia os sirva para que le deis una oportunidad a la música gospel. Creo que es una de esas grandes sorpresas que la gente no le hace mucho caso, cree que no tiene nada que ver con la música que escucha, y de repente, cuando empieza a escuchar música gospel de la buena, sobre todo de la de los años 60, 70, la segunda gran generación del gospel, es increíble. La gente se queda alucinada y mucha gente escucha canciones preciosas como Precious Lord Take My Hand de
de Aretha Franklin o del propio Elvis, o escucha canciones de la Motown como My Girl y no es consciente de que lo único que está escuchando es música gospel reinterpretada. Así que bueno, no me enrollo más. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí de vuelta. Ahora lo voy a retomar y voy a volver a estar aquí a menudo. Estoy muy contento de estar aquí otra vez haciendo vídeos y seguimos el siguiente día, que será pronto. Así que venga, chao.